Hola, estimados alumnos, estamos de nuevo en otra clase de matemáticas. En esta vamos a tratar el tema relacionado con las relaciones y funciones. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver ahora la primera parte, que es en relación a las relaciones, en cómo se consideran en matemáticas en nuestro curso de cálculo. Primero vamos a manejar y vamos a definir qué son cantidades. Bueno, existen cantidades, unas llamadas constantes, que es una magnitud que no cambia con el paso del tiempo. En ocasiones se puede tratar de un valor fijo determinado. Por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo nosotros podemos observar cuáles son los lados que son constantes. Yo tengo en el triángulo, tengo una base, tengo una altura. Si yo quiero calcular el área de este triángulo, aplico esta sencilla formulita que lo aprendimos desde la primaria, que sería base por altura entre 2. Con esta pequeña formulita nosotros podemos calcular el área de un triángulo. O sea, esta parte que está en color verde sería el área. Acá, ¿qué número no cambiaría? El número que no cambia y no sufre en este caso ninguna variación, estaríamos hablando del número 2. El número 2 sería una constante. ¿Por qué no cambia? Porque ya por fórmula está establecido que si yo divido el producto de la base por la altura, encuentro el área del triángulo. Por lo tanto, esta es una constante que le llaman constante absoluta. Porque su valor es absoluto. Tengo un círculo, no confundir con la circunferencia. La circunferencia es el perímetro del círculo. El círculo es lo que está en la parte interna. Si yo quiero calcular en este caso también el área de este círculo, tengo que aplicar la siguiente fórmula, que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Aquí en este caso también el valor de pi sigue constante, no cambia en ningún momento este valor de pi, ni tampoco este valor 2, por lo tanto esas también serían llamadas constantes absolutas, no sufre ningún cambio. Podríamos tener también nosotros, en este caso, si yo quisiera calcular la ecuación de la recta, yo tengo aquí una recta y puedo aplicar la fórmula de la recta, de la pendiente y ordenada en el origen. Y esta formulita, ustedes se acuerdan que lo vieron en geometría analítica, y es igual a la pendiente por el valor de x más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada en el origen. Acá, en este caso, tenemos dos cantidades que son constantes, y estas constantes se llaman constantes arbitrarias. Estas en este caso sería m y sería b, que estas serían las constantes arbitrarias, o también se llaman parámetros. Los que van cambiando son los valores de x y y. Entonces entendemos que en estas cantidades hay constantes. Las constantes son absolutas o pueden ser constantes arbitrarias.
En el caso de una variable, se utiliza para definir toda cantidad susceptible de tomar distintos valores numéricos. En este caso de las variables, bueno, pues vamos con nuestros triángulos. Otra vez tengo yo un triángulo que tiene una base y tiene una altura. Este triángulo también tiene una base y tiene una altura. Si yo voy a calcular el área, sería igual a base por altura entre 2. Entonces, el área de este triángulo, A1 le voy a llamar, ¿de quién depende? Esta área de este triángulo A1 depende de la base y depende de la altura. El área de mi triángulo A2 también depende ¿de quién? De la longitud de la altura y la longitud de la base. Por lo tanto, yo aquí voy a tener aquí dos variables. La base y la altura. Cada valor que yo le dé la base y la altura me va a dar un valor de el área. Entonces voy a tener aquí variables dependientes y variables independientes. Esta variable que tengo acá, la A, depende de los valores de la base y la altura. Por lo tanto, se llama variable dependiente. Y la base y la altura se llaman variables independientes. Porque pueden cambiar su valor. Esos cambian a la hora que gusten, dependiendo, en este caso, en el caso del triángulo, del tamaño del triángulo. Pero yo puedo tener también una ecuación y si, bueno, considero la ecuación de la recta que vimos hace ratito, esta ecuación tengo y es igual a 3x más 2, ¿sí? Entonces, para cada valor que yo le asigne a x, y tendrá también un valor. Entonces, x se considera como la variable independiente. Y y se considera como la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, en variables tenemos variables independientes y variables dependientes. Acá podemos hacer una recopilación. Cantidades constantes y cantidades variables. Las constantes las dividimos en absolutas y arbitrarias o parámetros, y las cantidades variables las dividimos en dependientes e independientes. Relaciones y funciones entre las variables. Los conceptos de relación y función implican una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. ¿Se acuerdan que en el video anterior vimos lo que eran pares ordenados? Bueno, pues ahora vamos a considerar ya esa definición y que ya ustedes tienen claro que es un par ordenado. Cuando se formula una expresión que liga a dos o más objetos entre sí, postulamos una relación, aunque no matemática. Y vamos a este ejemplo muy sencillo. Vemos, Juan es amigo de Pedro. Laura es novia de Manuel. Y Samuel es papá de Irma. Bueno, en este caso, yo tengo aquí una relación. Tengo la relación, o se me forma un par ordenado, que en este caso voy a tener los siguientes elementos. Tengo, acá se me forma un par ordenado, Juan, hay una relación con Pedro, Laura
hay una relación con Manuel. Samuel, hay una relación con Irma. En este caso son relaciones de parentesco, ¿no? O de amistad en el caso de Juan con Pedro. Y aquí se están formando parejas ordenadas o pares ordenados. ¿Qué me indica la relación? Está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Es decir, vamos a entrar a recordar lo que son los conjuntos. Sean A y B dos conjuntos dados, cualesquiera. Cuando a todos o para alguno de los elementos de un conjunto A les corresponde vinculado por alguna condición o propiedad uno o más elementos del conjunto B. En el caso del ejemplo anterior vimos que había una relación de amistad o una relación de parentesco familiar. Decimos que hay una relación R entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Aquí en este caso, bueno, vemos otra vez, Juan es amigo de Pedro, Laura es novia de Manuel, Samuel es papá de Irma, Samuel es hermano de Pedro. Existe una relación ya sea de parentesco o ya sea de amistad, o en el caso de Laura con Manuel, bueno, pues una relación de noviazgo. ¿Cómo podemos nosotros en este caso hacer una representación? Bueno, pues puedo poner aquí en este caso el nombre de Juan, Laura. Vamos a escribir bien la L. Ok. Vemos entonces, ponemos aquí a Laura, a Samuel. Son tres elementos, ¿no? Aquí en el otro tengo a Pedro, tengo a Manuel y tengo a Irma. Bien. Este va a ser mi conjunto A. Mi conjunto A está compuesto por ¿quién? Por Juan, por Laura y por Samuel. Y mi conjunto B está compuesto por ¿quién? Por Pedro, Manuel y por Irma. Por lo tanto, aquí existe una relación. Juan, amigo de Pedro, Laura, novia de Manuel, Samuel, hermano de Pedro. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo cómo está? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esos pares ordenados? En matemáticas y en teoría de conjunto se maneja algo que se llama producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? Ya como que cartesiano les va dando la idea que está relacionado con el plano cartesiano. ¿Se acuerdan por ahí que fue Descartes? Ok, entonces, ¿qué es el plano cartesiano? Si tenemos los conjuntos, el conjunto A con dos elementos, el conjunto A tiene las letras A y B, y el conjunto B, C, D, F. El producto cartesiano de estos dos conjuntos, A cruz B, en este caso, el producto cartesiano no se lee A por B, se lee A cruz B en ese orden, primero A y luego B. Es el producto de todos los posibles pares ordenados, tales que la primera componente del par ordenado es un elemento de A y la segunda componente es un elemento de B. La expresión A XB se lee A cruz B. Bueno, vamos a tratar de escribir en una notación que es muy particular en las matemáticas y que es muy particular en la teoría de conjuntos. Entonces me está diciendo, vamos a repetir, el producto cartesiano de estos dos conjuntos, del conjunto A y del conjunto B, es el producto de todos los posibles pares ordenados. ¿Cuáles serían los? ¿Se acuerdan qué es el par ordenado? El par ordenado X, Y. ¿Ok?
tales que la primera componente del par ordenado, esta primera componente, sea un elemento del conjunto A y la segunda componente, o sea Y, sea un elemento del conjunto B. ¿Cómo podemos hacer la notación? Bueno, el conjunto que se obtiene de el producto cartesiano A cruz B es todos los pares ordenados XY tales que, esa rayita se interpreta como tal que X pertenezca, a ver si se acuerdan de este signo, al conjunto A y Y pertenezca al conjunto B. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el producto cartesiano. Creo que quedó entendido esto, no voy a repetir. El producto cartesiano A cruz B es todos los pares ordenados X, Y, tales que X pertenezca al conjunto A y Y pertenezca al conjunto B. O sea, la primera componente pertenezca al conjunto A y la segunda componente pertenezca al conjunto B. Tenemos entonces, en este caso, que vamos a tener lo siguiente. El producto cartesiano de A cruz B, vamos a obtener los siguientes pares ordenados. Obtenemos AC, obtenemos AD, AF, BC, BD, BF. ¿Ok? Revisamos, ¿no? Tengo el primer conjunto sería el conjunto A, que está relacionado con las letras A, B. Y el siguiente es el conjunto B, que está con las letras C, D, F. Vamos a corregir tantito aquí. Bien, y cierro el paréntesis. Bueno, entonces, vean, ¿qué fue lo que hicimos? Váyanme siguiendo. AC, AD, AF. AC, AD, AF. Luego, BC, BD, BF. BC, BD, BF. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo los elementos de conjunto producto de A cruz B forman parejas ordenadas. Y estas parejas ordenadas son ese conjunto que acabo de obtener. Considerando el conjunto de pares ordenados que obtuvimos en el par ordenado A, C, A le llamamos la primera componente y C le llamamos la segunda componente. Para el caso de que los elementos sean el conjunto de números reales, la primera componente se llama abscisa
y la segunda componente se llama ordenada. ¿Se acuerdan por ahí de cualquier punto P que tiene una abscisa en X y una ordenada en Y? Bueno, si yo quiero encontrar, en este caso, el conjunto resultante del producto cartesiano de A cruz B, me va a dar como resultado, hago las combinaciones, 1,3, primer par ordenado, 1,4, segundo par ordenado, 2,3 y voy con el último par ordenado que sería el 2,4. Entonces dése cuenta que lo que hice fue hacer un producto cartesiano, no una multiplicación. No multipliqué 1 por 3, 1 por 4. Lo que hice fue obtener pares ordenados en donde la primera componente, la abscisa, lo obtuve del conjunto A y la ordenada la obtuve del conjunto B. ¿Ok? Creo que esto quedó bastante entendido. Como son pares ordenados, entonces yo puedo localizarlos en el plano cartesiano. Los puedo llevar a un plano cartesiano y localizarlos ahí. Entonces tengo el punto A, me genera el 1, 3, un punto en la abscisa, 3 puntos en la ordenada. Este es el punto A. El siguiente, un punto en la abscisa, 4 puntos en la ordenada. Este es el B. El siguiente par ordenado C, tengo 2 sobre el eje de las X, 3 sobre el eje de las Y, el punto C. Y el último punto D, tengo 2 en el eje de las X, 4 en el punto, en el eje de las Y. Entonces, estos pares ordenados, lo que hice fue, pues, graficarlo. En este caso, bueno, si yo quisiera unir A con B con C, si fuera el caso de alguna ecuación, pues yo podría hacer la unión, ¿no? A con B, B con D y D con C y C con A, si es que así lo amerita, y me daría en este caso un cuadrado, ¿no? Recuerdan que les dejé por ahí unos ejercicios que realizaran para que ustedes practicaran cómo localizar puntos en el plano cartesiano. Espero que les haya salido la figura que se genera, ¿no? Bueno, ahora tengo aquí dos conjuntos, ¿sí? Tenemos dados los conjuntos A con los números 1, 4, 6 y el conjunto B 2, 3, 7 y la relación es mayor que, ahorita vamos a ver qué cosa es. Determinar el conjunto solución y representarlo con gráfica sagital. Gráfica sagital con flechas. Aquí tenemos varias cosas que entender. Dos conjuntos, conjunto A, conjunto B. Vamos a encontrar la relación entre ambos conjuntos. Pero aquí tenemos algo muy importante. Nos dice, es mayor que. ¿Qué nos está dando a entender? Que vamos a encontrar todos los pares ordenados tales que en el par ordenado las X sean mayores que las Y. ¿Sí se entiende por ahí? O en todo caso, que las abscisas sean mayores
que las ordenadas. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a obtener el producto el producto cartesiano del A cruz B es todos los pares ordenados X, Y, tales que la coordenada X sea mayor que Y que X pertenezca al conjunto A y Y pertenezca al conjunto B. Al pie del video les dejo un link para que ustedes puedan bajar una simbología que se utiliza en la teoría de conjuntos. También les dejo por ahí un pequeño video del profe Alex que también explica así en forma muy rápida cuáles son los símbolos más utilizados en la teoría de conjuntos. Es algo que ustedes ya vieron, ¿sí? Nada más estamos recordando. Bueno, entonces vamos a hacer en este caso pues el producto cartesiano. Entonces nos vamos poco a poco. Vamos a borrarle aquí. Y hacemos lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a combinar el primer elemento de A con todos los elementos del conjunto B. ¿Ok? Y vamos a obtener lo siguiente. Sería 1,2. Primer par ordenado. Segundo par ordenado. 1,3. Tercer par ordenado. 1,7. Ya obtuvimos 3 pares ordenados. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. El siguiente elemento del conjunto A lo vamos a combinar con todos los elementos del conjunto B. Sería 4,2, 4,3 y 4,7. ¿Ok? Entonces obtenemos los siguientes. 4,2, 4,3, 4,7. ¿Ok? Y nos queda un elemento por combinar. Veamos. Vamos a utilizar otro color. El elemento 6 con 2, 6 con 3, 6 con 7. Y obtenemos los siguientes pares ordenados. 6,2, 6,3 y 6,7. Bueno. Considerando lo que tenemos en esta definición, en esta parte, que sería la relación, ¿qué pares ordenados que tenemos en el producto A cruz B satisfacen a X es mayor que Y? Entonces vamos buscando. Vamos a poner R, que sería el conjunto relación o la respuesta. ¿Sería cuál? Vamos a ver. 1 es mayor que 2, no. 1 es mayor que 3, tampoco. 1 es mayor que 7,
no. 4 es mayor que 2, sí, satisface. Vamos con el siguiente. 4 es mayor que 3, sí, también satisface. 4 es mayor que 7, no. 6 es mayor que 2, sí, por lo tanto satisface. 6 es mayor que 3, también, por lo tanto, también satisface. 6,3. 6 es mayor que 7, no, por lo tanto no satisface. Entonces mi conjunto solución es 4,2, 4,3, 6,2 y 6,3. Entonces esto se le conoce como la relación de A cruz B al conjunto de todas las parejas que hacen verdadera la proposición es mayor que, o sea, X es mayor que Y. Nosotros podemos escribir esta nomenclatura como una R o cualquier letra que queramos utilizar. Ahora, ¿cómo lo representamos como gráfica sagital con flechas? Esto es bastante sencillo, lo mismo que hicimos hace rato. Tenemos un conjunto. Tengo mi conjunto A y mi conjunto B. ¿Quiénes son los elementos del conjunto A? Bueno, tengo 4, 6, 1 y mis elementos del conjunto B sería 2, 3, 7. ¿Ok? ¿Cuáles cumplen? Bueno, analizamos. 4 mayor que 2. 4 mayor que 3. 6 mayor que 2 y 6 mayor que 3. Entonces, dense cuenta que en este caso el par ordenado 1,7 no satisface a lo que nos están pidiendo en el problema. ¿Por qué? Porque la coordenada 1 es menor que la coordenada 7. La primera es menor que la segunda. Y lo que estamos buscando nosotros es que la primera sea mayor que la segunda. Entonces, ¿cómo podemos en este caso representar? Decimos que la relación es un subconjunto que pertenece al producto cartesiano de A cruz B. Todos los elementos que obtengamos en el conjunto resultado o relación pertenecen también a el conjunto A y al conjunto B. Es un subconjunto, ¿ok? Y la regla de correspondencia también se puede expresar como una proposición abierta con dos variables que diga X es mayor que Y. ¿Ok? O si quieren lo podemos escribir aquí. X es mayor que Y. Ok. ¿Le entendimos bien? Entonces, continuamos. Bueno, aquí es muy importante en las relaciones saber qué es el dominio. Se conoce como dominio de una relación R al conjunto de las primeras ordenadas que pertenecen al producto A cruz B. O sea, todas las X, ¿se acuerdan, no? Y tenemos la contraparte que se llama contradominio. El contradominio se conoce como de una relación R al conjunto de las segundas ordenadas que pertenecen
a el conjunto del producto cartesiano A cruz B. O sea, todas las Y's, ¿sí? En el caso de nuestro ejemplo, yo tengo el conjunto A y el conjunto B. Entonces, de acuerdo a las definiciones, me dice que 1, 4, 6, que son los elementos que pertenecen al conjunto A, se le va a llamar dominio. Y los elementos 2, 3, 7 que pertenecen al conjunto B se le va a llamar contradominio. ¿Ok? ¿Se entiende? Este contradominio en algunos textos o algunos autores también le llaman de otro nombre. Le dicen rango. Rango por la palabra en inglés que es range. Lo traducen como rango. También le llaman contradominio, así como lo tenemos escrito. Le llaman codominio. Le llaman recorrido. O rango, ¿no? Bueno, nosotros para nuestro curso le vamos a llamar contradominio. Entonces, estamos los elementos del conjunto A, que sea 1, 4, 6, se les llama dominio. Y los elementos del conjunto B, 2, 3, 7, se le llama contradominio. Pero siempre y cuando sea el producto cartesiano A cruz B en este orden, ¿ok? Porque si hacemos el orden contrario, B cruz A, cambiaría también el orden del dominio y el orden del contradominio. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, les dejo estos ejercicios, dado los conjuntos y la proposición abierta para cada caso. Calcular el conjunto solución, expresarlo en notación sagital y señalar el dominio y el contradominio. Creo que nos faltó la expresión sagital en la anterior. Bueno, aquí sería hacer lo siguiente. 1, 2, 4, 3, 6, 7, ¿no? Entonces estamos haciendo lo que hicimos hace rato, ¿no? Estamos haciendo todas las combinaciones. Acuérdense que el 1 se combina con el 2, con el 3 y con el 7. El 4 con el 2, el 4 con el 3 y con el 7. El 6 con el 2, el 6 con el 3 y el 6 con el 7. Para poder obtener todo el conjunto que corresponda a cruz B. O sea, el producto cartesiano de los conjuntos A cruz B. ¿Ok? Entonces estábamos en estos 3 ejercicios que les dejo para que ustedes pues puedan practicar. El primero sería, bueno, si leemos cuál es la instrucción común para los 3, dado los conjuntos y la proposición abierta para cada caso. Esta es la proposición abierta. Ojo, esta es la proposición abierta. Calcular el conjunto solución, expresarlo en notación sagital y señalar el dominio y el contradominio. ¿Cuál es el conjunto solución? El conjunto solución, recuerden que es el producto cartesiano A cruz
B. Primero tienen que obtener ese producto cartesiano. Después van a obtener, para el primer caso, que el conjunto de todos los pares ordenados satisfagan a la proposición X es menor que Y. En el siguiente sería X es igual a Y. Y en el siguiente sería X es mayor que Y. Bueno, pues esto sería todo, la primera parte. Estudien bien, entiéndanle bien. La segunda parte va a estar relacionada con la parte que corresponde a las funciones. Ok, bueno, pues nos vemos a la siguiente clase. Tengan buenos días, tengan buenas tardes o tengan buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes vean este video. Hasta luego, bye bye.